Empezamos ahora el tercer y último día de este conversatorio, de esta conferencia, y siguiendo con la costumbre, comenzamos puntualmente. Hay que desterrar acá el dicho de que pues hay que dar tiempo para las cosas. Ya irá llegando la gente, lamentablemente. Tenemos que cumplir los horarios sin atención. Y noto, por ejemplo, que casi todo el público que está en este momento son los extranjeros que han venido a acompañarnos. Y los peruanos son los que brillan por su ausencia. Algunos sí, yo sé que hay algunos porque trabajan para mí, entonces tienen que venir. Yeah. Bueno, ok. Entonces, sin más, vamos a dar paso a la charla, a la última charla magistral de hoy día, que estará a cargo de dos conocidas, ya no hace falta presentarlas, no. A Marisa y a Margarita, que nos van a hablar de la evaluación de los repositorios digitales. Sin más, los dejo con ellas. Gracias. Bueno. Buen día para todos. Bueno, vamos a presentarle este trabajo que venimos llevando en realidad adelante hace bastante tiempo, los equipos de Margarita de la Universidad del Rosario y el nuestro de la UNLP, para estar pensando a ver qué hacemos en cuanto a, de alguna manera, auditar y medir que también están los repositorios institucionales de acceso abierto que están en las distintas instituciones. La hoja de ruta medianamente organizada que establecimos es esta: repositorios institucionales en el marco de la iniciativa de acceso abierto, lo que nosotros entendemos que es un concepto de calidad general, atendiendo norma, por supuesto, una revisión de la cual aquí vamos a mostrar solamente una síntesis y una gran revisión que se hizo a lo largo de 10 años por un equipo español. Después un poquito mostrar el panorama de cuáles son las organizaciones que en este momento están brindando, si no algún tipo de certificación, cuando menos un sello o algo similar. ¿Cómo es la propuesta que hemos pensado para la evaluación y certificación de los repositorios? Y finalmente, esto que se llama CIDI, que ya vamos a ver qué es. Ustedes saben, todos sabemos acá, que precisamente los repositorios son una de las dos famosas vías en las cuales se expresa, por así decirlo, o se plasma el acceso abierto, la iniciativa de acceso abierto. Sabemos que una de las grandes condiciones de los repositorios, y en este año no se habló tanto, pero es la famosa interoperabilidad y la participación en redes. Y también todos estamos claros en que estos repositorios dan cuenta y deben mostrar toda la producción académica y científica de una institución y muchas cosas más. Pero naturalmente no basta con que hayamos llegado al momento de aquí está, tenemos un repositorio implementado en DSpace, en ePrint, en Fedora, etcétera, etcétera. Hay algo más ahí en ese camino. Y eso más es, de alguna manera, ver con qué calidad estamos mostrando al mundo esos repositorios. Yo ya les dije, varias veces dije que tengo varios defectos. Uno de mis defectos son las normas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, acá con Margarita hemos llegado al acuerdo de poner, por lo tanto, haciéndome un poquito de caso en la desgracia esta que tengo, el top que tengo con las normas, la definición de calidad de ISO, ¿no es cierto?, de ISO 9000, que es el grado de un conjunto de características inherentes, el grado de cumplimiento con un conjunto de características inherentes a un objeto, sea producto, servicio, proceso, persona, organización, en el cual se cumple estos requisitos establecidos. El problema, naturalmente, como también la norma ISO lo desglosa ampliamente, es qué entiende uno por requisito, qué entiende uno por inherente, qué es ese piso con el que hay que cumplir.
Y finalmente la respuesta que nosotros, digamos, pretendemos dar entre ambas instituciones, que es de qué modo podemos medir que realmente estas expectativas, estos requisitos que se esperan de los repositorios se estén cumpliendo. Cuando uno piensa en un repositorio institucional, naturalmente eso está ligado profundamente, intrínsecamente ligado a lo que es los servicios que se ofrecen a los usuarios. Entonces podemos estar pensando desde este punto de vista. También sabemos muy bien que tenemos que analizar cómo están los contenidos, y si esos servicios que estamos brindando verdaderamente satisfacen o cubren lo que esperan los investigadores y lo que se suele llamar en el ámbito de nuestro trabajo la comunidad específica o la comunidad designada, que son los que van a hacer uso de este repositorio desde los distintos aspectos. Es decir, desde la propia gestión interna del repositorio, la administración, hasta ese usuario final que va a consumir algún recurso del repositorio. Entonces, básicamente lo que tenemos que buscar, empezar a pensar es cuáles son los indicadores que realmente nos pueden servir para ver si se cumplen los objetivos para los cuales están pensados los repositorios. Muchas veces, como ustedes saben, se habla de rendimientos en distintos espacios en los cuales se llevan adelante proyectos, procesos. Uno habla de rendimientos, y rendimientos en el ámbito de los repositorios tiene que decir, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué quiere decir en este punto hablar de rendimiento? Naturalmente, cuando los repositorios se inician, y aún al día de hoy, ustedes saben que uno de los problemas centrales o las dificultades más importantes es el poblamiento de esos repositorios. ¿Cómo hacer crecer esos contenidos? Entonces, durante los primeros análisis, digamos, y de hecho todos los análisis que se hacen al momento, si uno revisa la bibliografía respecto de evaluación de repositorios, todavía siguen teniendo, por supuesto, muchos aspectos vinculados al crecimiento de esos contenidos, pero también en el devenir del tiempo, y pensando que estamos hablando de 15 años aproximadamente de existencia del acceso abierto, uno se detiene también en aspectos tecnológicos, proceso personal, económicos, difusión, formación de usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, empiezan a aparecer otros requerimientos e incluso, ayer lo vimos, y esto va a ser un continuo en nuestras vidas, hay leyes, van apareciendo leyes, mandatos, etcétera, etcétera, que también van marcando que en esos aspectos el repositorio deberá dar cuenta de cuánto cumple con esas expectativas. Siempre uno piensa que cuando habla de cantidad de materiales, debe en la medida que sea posible pensar ese objetivo trazado y fundamental para los repositorios, que es el texto completo, el contenido completo y no solo el metadato. Y también uno tiene que pensar en tipos de licencias, cómo reflexiona en relación a los tipos de licencia. Se planteó en estos días también y se seguirá, creo que a lo largo del tiempo vamos a seguir porque es una de las áreas de vacancia todavía. Si uno habla de datos, ¿de qué datos habla? Todavía está por definir. Fíjense ustedes que hay una duda todavía. ¿Qué vamos a hacer con estos repositorios de datos? ¿Van a estar alojados esos datos en el repositorio institucional implementado en DSpace o en ePrints? ¿O vamos a pensar en una alternativa tecnológica diferente, etcétera, etcétera? Este es un aspecto en el cual gran parte de las instituciones todavía no se han definido. Otras ya tenemos nuestra definición en ese aspecto, pero es algo que está rodando por allí. Bueno, si nosotros nos retrotraemos a esto de hablar de necesidades o expectativas o lo que se espera, lo intrínseco, etcétera, etcétera, ¿para quién decimos? Bueno, en relación a las diversas comunidades de usuarios que tienen el repositorio, como lo mencionamos hoy, pero también, y este es el aspecto que se remarca aquí,
otros sistemas. Cuando nosotros hablamos de repositorios, en realidad todos los procesos sabemos que desde la ingesta, que es el proceso fundamental que tiene el repositorio, a veces hablamos de personas, pero muchas veces hablamos de otros sistemas en los diversos procesos que tiene un repositorio, sea la ingesta o sea la compartición de registros, etcétera, etcétera. En ese aspecto, bueno, naturalmente siempre pensando en mejorar esta interoperabilidad y llevarla más adelante. Bueno, hay una sección, como le decía, que pensamos de revisión de propuestas internacionales de evaluación. ¿Qué hay al día de hoy pensado o analizado en el tiempo? Estuvimos bastante tiempito con muchas lecturas, pero nos decidimos por mostrarles a ustedes este trabajo de 3 personas para nosotros muy queridas, además de tremendamente capaces, 2 de ellas muy conocidas para nosotros, René Melero y Abadal, y una joven que hizo su tesis doctoral, Serrano, en el año 2014, y que en el devenir de este trabajo de tesis doctoral se recogieron y analizaron 10 años de estudios referidos a lo que tiene que ver con evaluación e indicadores. Entonces nos pareció que tras haber leído muchas cosas, este trabajo era que un poco sintetizaba, digamos, o recogía o presentaba sin tantas vueltas todo ese extenso análisis y que en gran parte, digamos, cubría muchas de las cosas que nosotros habíamos visto por un lado y por el otro. Y haciendo honor a nuestra amiga Reme y a Ernest Abadal, entonces presentamos aquí cuál es el análisis que hicieron ellos. En esos 10 años de evaluación que miraron a lo largo del tiempo, recogieron algunas propuestas muy interesantes, como por ejemplo la de Westel, que se centra en políticas, apoyo institucional, modelo de financiación, digitalización retrospectiva, interoperabilidad, promoción, preservación digital. La de Kim y Kim, de contenido, gestión de políticas, sistemas, usos y usuarios. La de Casella, que fíjense ustedes que está centrada en lo que se llama rendimiento, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista externo. Alma Swan, que es una excelente autora que a lo largo del tiempo ha sido una guía también en otros aspectos, como analizar el impacto de los repositorios, que viene aquí con una propuesta de contenidos, usuarios, flujo de trabajo y financiación. Una gran encuesta del Primary Research Group del año 2012 que también define un conjunto de criterios importantes: promoción, acceso y estadísticas, la parte económica, la cooperación, el impacto, la catalogación, los derechos, la financiación y el contenido. La de Bierkan, más reciente, del 2013, que es un censo básicamente sobre repositorios alemanes que, tras hacer el análisis de esos repositorios, culmina presentándonos la posibilidad de evaluarlos y mirarlos según 8 indicadores. Y estas guías que todo el mundo conocerá en el ámbito bibliotecario: Revium, Fecit y Recolecta, de 2010 y 2014, visibilidad, políticas, aspectos legales y metadatos, interoperabilidad, estadísticas y seguridad, autenticidad e integridad de los datos. Si uno mira todo esto y lo mira en detalle y va a esos trabajos y a otros muchos y los analiza, un elemento que encuentra muy común precisamente es que hay indicadores, hay aspectos que se repiten entre unos y otros autores para evaluar. Entonces uno empieza a separar la paja del trigo, como solemos decir, y empieza a pensar, bueno, por este lado iremos. Empiezo a conciliar un conjunto de aspectos que son importantes. Y eso precisamente es lo que Serrano, Melero y Abadal cierran como el broche de ese trabajo. 6 categorías, dicen ellos: marketing, económicos, interoperabilidad y cooperación, políticas, contenidos,
y servicios de valor añadido. La de contenidos, fíjense ustedes que en este devenir del tiempo, coincidiendo con este cambio a lo largo del tiempo, la propuesta de Swan es la única que, digamos, se pone un poco con eso. Finalmente, los autores se deciden por considerar dos aspectos que llaman factores técnicos o internos del repositorio y factores institucionales, y establecen 32 indicadores que separan en 5 grandes categorías: tecnologías, procedimientos, contenidos, marketing y personal. Y quedan ahí. O sea, esto continúa, el trabajo de Serrano, particularmente ya dedicado a su tesis doctoral, fue también hacer una gran recogida de datos, fundamentalmente a partir de encuestas, tanto a gestores de repositorios como investigadores, y hacer una revisión que se consolida al trabajo completo en la tesis doctoral de evaluación de los repositorios institucionales de acceso abierto en España. Realmente un gran trabajo, yo se los recomiendo y les recomiendo que lean también todo el resto del trabajo como una manera de, si ustedes no están específicamente dedicados a estos aspectos de la evaluación y de la certificación, para tener sí un panorama importante en este sentido. Es un buen punto de partida, me parece a mí, nos parece a nosotros con Margarita que eso es así. Les decía que, bueno, otra cuestión que pensábamos mostrarles, que nos parecía interesante mostrarles, era qué hay en cuanto a organizaciones que firman, que brindan certificaciones, sellos, normativas, etcétera, etcétera. Bueno, hay una parte de la organización RDA, ¿no es cierto?, que está dedicada precisamente a lo que es la parte de estándares, y bueno, esta organización precisamente tiene un espacio dedicado a los aspectos vinculados a la auditoría y a la certificación. Entonces, este grupo lo que hace es crear un conjunto de procedimientos y de técnicas que están bien vinculadas y bien armonizadas para precisamente lograr la certificación de los repositorios, cuando menos con un piso básico en todos sus aspectos. Y ahí lo que ellos hacen es establecer 16 requisitos que están también separados en 5 espacios de criterios, que son referidos a los datos, donde deben estar los datos que se deben encontrar accesibles, con licencias, derechos explícitos, con formatos utilizables, confiables, con identificadores únicos y permanentes, y lo que se propone es más que nada un procedimiento de autoevaluación y de revisión por pares, que es interesante porque, digamos, sin entrar en un compromiso de certificación y de auditoría sobre todo, que ustedes saben que es una cosa bastante más importante, es un buen punto de partida como para comenzar a analizar, a empezar a pensar cómo haríamos o cómo hacemos en este devenir de mejorar la calidad de los repositorios, para así pensar en un futuro en cómo realizar ya una certificación, etcétera, etcétera. Otro punto que yo recomiendo bastante es el certificado DINI. El certificado DINI se funda precisamente en las universidades alemanas. La idea es mejorar los servicios de información en general, y tienen un certificado que es aplicable sobre repositorios de acceso abierto, con 8 dimensiones, y dentro de cada una de esas dimensiones, fíjense ustedes que hay aspectos que se consideran obligatorios y otros aspectos que son recomendables. Para finalmente obtener el certificado hay que cumplir con unos y con otros, pero uno puede pensar en el devenir de las cosas, en primero focalizarse o centrarse, o esa sería la recomendación, en los aspectos que son mandatorios u obligatorios, para después pasar a todos los aspectos que son de naturaleza recomendada.
Bien, ¿con qué tienen que ver estos aspectos? Con la visibilidad del servicio, con las políticas, con el soporte para autores y editores. Fíjense que acá hay un aspecto muy, muy interesante y muy central. No sé si aquí lo hablamos y si no fue hace unos días. Para mantener los repositorios, uno puede pensar que implementa un repositorio institucional. Ahora, el gran desafío no es, como ustedes saben muy bien, la implementación inicial, es el mantenimiento del repositorio. Ese es el gran desafío. Nosotros pensamos, y creo que en eso con mucha otra gente tenemos una conciencia absoluta, que uno sobrevive por el servicio que brinda y por la calidad que tiene. No hay otra manera de sobrevivir. Es decir, la institución no va a estar constantemente haciendo difusión y promoción del repositorio. El repositorio tiene que labrarse un camino, y ese camino en buena parte se lo labra por la calidad que tiene, por la imagen que representa, por lo tanto, o la acogida que tiene con sus usuarios y con los investigadores y académicos que autoarchivan, porque, por ejemplo, todos ustedes sabrán que el autoarchivo es algo que crece solamente si el repositorio tiene una presencia. Bueno, indudablemente, el soporte que podamos brindar a autores y demás usuarios, entre comillas, yo siempre me gusta decirlo de ese modo, todo lo que rodea el repositorio será más fácil mantener, será más fácil seguir adelante con un proyecto de repositorio, con un repositorio montado. Aspectos legales que los hay muchísimos. Si hay un punto en que todos hacemos agua, son los aspectos legales. En los aspectos legales hay que sumar las voluntades de distintos espacios de gentes para realmente consolidarnos. También el certificado hace hincapié en lo que es la seguridad de la información. El primer día nosotros hablamos y separamos estos espacios y particularmente le dimos un lugar a la seguridad de la información, que es algo fundamental, y ustedes después van a ver con otras propuestas que se presentan acá que eso también es muy importante. Indexación e interfaces, el acceso a estadísticas, que también en algunos aspectos es la parte de soporte y de servicios que podamos brindar. Pero el acceso a estadísticas también tiene que ver mucho o influye grandemente en cómo va a ser el trabajo interno de uno. Porque también estas estadísticas se refieren a otros aspectos del repositorio. ¿Qué espacios del repositorio son recorridos por los usuarios? ¿Qué están viendo? ¿Sobre qué cosas no miran nunca? Y eso hace que uno reformule distintas cuestiones en el repositorio. La interfaz, por ejemplo, por mencionar uno cualquiera de ellos. Es decir, que hay estadísticas, el acceso a estadísticas tiene que ver con aspectos que son internos al repositorio o está orientado a aspectos internos del repositorio y fundamentalmente a toda esta cuestión externa de servicios que podamos brindar. Y la disponibilidad a largo plazo, la preservación, la accesibilidad de los contenidos. ¿Cómo obtener este certificado? Realmente se paga un canon pequeño, no sé, Margarita, si vos lo tenés presente al número, pero yo, de lo que revisamos a lo largo del tiempo, verdaderamente pudimos afirmar que este canon es pequeño, no es algo muy oneroso. Y lo que uno hace es, el gestor del repositorio se comunica con DINI y solicita esa certificación a partir de un formulario en línea. Después de esto, la organización lo que hace es nombrar revisores. Habitualmente 2 revisores, a los cuales se les debe dar acceso en el repositorio para que puedan ir comprobando precisamente los distintos aspectos que hacen a esa certificación, a ese sello. Los responsables del servicio deben responder a cualquier pregunta de los revisores y obviamente lo que les decía hoy, que para tener el certificado no alcanza
con aquellos requisitos que son de naturaleza obligatoria, sino que también hay que cumplir con los requisitos recomendados. Y bueno, y acá viene una norma. Qué raro. Esta es como, digamos, las dos panaceas en el ámbito de los repositorios, la 14721 y la ISO 16363, que es de auditoría y certificación. Y de hecho, cuando lo miremos, no vamos a entrar en la norma en detalle porque esta norma sí que es complicadita, la sección número 4, dedicada a una de las partes de auditoría y certificación, una de las 3 partes que propone la norma, está basada naturalmente en nuestra amiga la 14721, no hay alternativa. Entonces, el propósito de la norma es definir una práctica recomendada en la que basar un proceso de auditoría y certificación para evaluar la confianza o la calidad que tienen los repositorios institucionales. El término confianza viene muy bien, porque en realidad cuando nosotros hablamos de este tipo de normas, siempre sabemos que estamos hablando de la repetibilidad en lo que decimos que hacemos, y eso es en lo que se basa la confianza. Es decir, ustedes saben muy bien, un proceso de certificación, una norma ISO 9001, es en definitiva una revisión de documentos sobre cómo hacemos lo que hacemos. Y esta norma va a ser ni más ni menos que una revisión de documentos de cómo hacemos lo que hacemos en 3 aspectos diferentes. El del medio, el 4, 3, 4 y 5, son los 3 capítulos centrales de la norma, precisamente está referido a estos puntos. Lo que tiene de interesante esta norma, realmente la recomiendo en ese aspecto, es mucho más legible que otra, es que sugiere cómo hacer o cómo demostrar cada una de las cosas que pretende que demostremos en cada uno de esas tres grandes áreas. Entonces, la verdad es que nos orienta bastante. La verdad es que es más simple de estudiar que otras normas. Entonces, obviamente que la norma en sí misma reconoce que la existencia de la 14721 es en definitiva la cuestión que es lo que va a ser una parte importante del cuerpo de esta norma, y el capítulo 4 en realidad, y que es un eje central. ¿Cómo pasó esto, digamos? La 14721 es una norma que, como ustedes saben, sale por primera vez en el año 2003, y lo que empezó a suceder es que muchas instituciones empezaron a decirse a sí mismas: yo estoy o soy o mi repositorio es conforme o tiene conformidad con el modelo abstracto de OAIS. Entonces, digamos, muy bien, muy bonito, perfecto, ponemos eso ahí, ¿y qué? ¿Cómo de alguna manera decimos verdaderamente esto que estamos enunciando se cumple? Porque, digamos, la 14721 lo que propone es un modelo abstracto, un modelo de referencia, un conjunto de 6 entidades de las cuales se describen las funciones esperadas para que podamos preservar y dar acceso a largo plazo. Pero no dice cómo hacer eso, ni dice tampoco dónde buscar la evidencia que certifique realmente que eso que nos está pidiendo o que nos está orientando con un modelo abstracto, la 14721 que tenemos que tener, realmente está plasmado, está implementado en el repositorio, se cumple. Entonces se hizo vital de alguna manera tratar de encontrar cómo veíamos esas evidencias. Y para eso las dos grandes organizaciones, la RLG y la OCLC, establecieron unos criterios que se llaman criterios TRAC. Entonces, finalmente después, a partir de esos criterios TRAC, se generó la norma ISO 16363, que tiene sus 2 primeras secciones, como toda norma, de naturaleza informativa, de mención de términos para que todos sepamos cuando hablamos de tal abreviatura es esto o aquello otro, y las secciones 3 a 5, que son 3, 4 y 5, las que proporcionan precisamente las métricas. Y las métricas son dadas en 3 espacios. La del capítulo 3 se refiere
a la infraestructura organizacional y tiene 25 requisitos. Tras cada requisito, repito, la norma va a decir, usted puede dar cuenta de esto a través de tal y tal y tal cosa. Es muy orientativa realmente, muy interesante. Dentro de esos 25 requisitos están la viabilidad de la institución, la estructura organizativa y el personal, la sostenibilidad económica, también los contratos y las licencias, etcétera, etcétera. Después viene la segunda. Fíjense ustedes que la segunda, la sección, sería el capítulo 4 de la norma, se refiere expresamente a la gestión de los objetos digitales. Y las evidencias que pide, las pide en relación a las funciones que la 14721 relata o presenta o postula para tener en las 6 entidades que para esta norma y para nosotros en la práctica realmente hacen que de verdad podamos decir que el repositorio está funcionando bien en cuanto a la accesibilidad a largo plazo. Y finalmente hay una sección 5 que tiene que ver con la gestión de riesgos de seguridad y de estructura, infraestructura y gestión de seguridad con 23 requisitos que se refieren tanto a la infraestructura física como a la gestión de seguridad, a la asignación de roles, los permisos, etcétera, etcétera. Bueno, cuando nosotras tuvimos bastante tiempo con esto, lleva un año y medio aproximadamente, empezamos a decir, bueno, ¿cómo llevamos esto a la realidad? Y bueno, pensamos y elaboramos una propuesta que, tras analizar algunas de las cosas que mostramos acá y otras que leímos, pero no podemos seguir aburriendo a la gente, nos permitió llevar adelante esto, o sea, proponer esto, ¿no? Como consideraciones generales, es necesario proponer algunas alternativas para evaluar la calidad de los repositorios de la región. Ustedes van a ver que esta primera oración responde finalmente a la propuesta concreta que vamos a hacer en los aspectos formales. Pensar en métodos de auditoría con los cuales se compruebe si el repositorio cumple con un conjunto de indicadores. Observar precisamente el grado de cumplimiento atendiendo a aquella definición de calidad en relación a los indicadores para mejorar a futuro lo que sea necesario. Fíjense ustedes que toda vez que uno piensa en una certificación, siempre va a tener una preauditoría. Porque, digamos, si entramos de lleno con el auditor en el camino, nos queremos morir. Entonces, normalmente, cuando uno habla de certificación, primero tiene la visita a los auditores que ven un poco y dicen, bueno, a ver, más o menos esto está así, esto está así, tendrías que cumplir con esto, el trazo de tu sistema es tal cual, estos serán los aspectos positivos o buenos o las fortalezas y aquellos otros serán las debilidades y tendrás que trabajar estos aspectos aquí, estos aspectos allí. Entonces, lo precedente introduce el concepto de alcance de la auditoría y puede permitir etapas para los objetivos de los logros que, o sea, lo que queremos lograr con este trabajo. Y esto que está puesto de manera muy escueta aquí, a mí me parece importante porque, digamos, para resaltarlo, nos ha parecido importante para resaltarlo porque, digamos, normalmente cuando uno piensa en términos de auditoría y de certificación, habla de una palabrita que es el alcance. Y bueno, uno también puede tomarse esa, digamos, libertad de ver qué alcance le da a la auditoría y a la certificación posterior. Porque tal vez todo no se puede hacer en una primera certificación. Y la certificación deberá tener la flexibilidad necesaria para certificar en definitiva determinados aspectos. Uno verá si ahí se otorga esa certificación en completo o qué es lo que se hace en el camino. Pero la institución puede pensar en que no haya un único paso, sino que haya varios pasos. Como consideraciones generales,
la auditoría, la certificación y el alcance de todas estas cosas naturalmente dependen de la institución. Servicios, valor añadido, objetivos cumplidos, grado de colaboración con otros repositorios, estado de desarrollo personal y qué premisas tuvimos los dos equipos para la hora de ponernos con esta propuesta. Bueno, que es diferente naturalmente evaluar un repositorio que recién comienza que repositorios que están instalados hace muchos años. La propuesta técnica se basa en 6 aspectos grandes o 6 áreas importantes. La de personal, una que hemos dado en llamar visibilidad, promoción y apertura, interoperabilidad, funcionamiento global del repositorio, políticas y documentación y finalmente una pesadita que es la infraestructura tecnológica, que tiene unos cuantos aspectos. Entonces, como para hacer un raconto, muchos análisis, muchas cosas, tratamos de ver todas estas cuestiones para finalmente llegar a esta definición. La propuesta técnica, concretamente, que estamos llevando adelante las dos instituciones, Universidad de Rosario, UNLP, se basa en estos 6 grandes aspectos. Bueno, entonces, muy bien, perfecto, nos basamos en personal. ¿Qué vamos a ir a mirar en relación al personal? ¿Qué vamos a buscar evidencia que realmente, sobre qué aspectos vamos a buscar evidencia de que el personal, digamos, sería adecuado, o los aspectos vinculados al personal que se están implementando en el repositorio son los adecuados? Primero que nada, algo que desde siempre tratamos de desmistificar. El repositorio no es un espacio para una única disciplina. No es un espacio solo de bibliotecarios, ni solo de técnicos, ni solo de... Es un espacio multidisciplinario que, por lo tanto, tiene conocimientos de catalogación, gestión, de informática, de comunicación, de marketing, etcétera, etcétera. El personal se nuclea dentro del repositorio. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, instalé e implementé el repositorio. Y uno les dice, ¿y cómo haces los cambios referidos a la parte tecnológica? Si vas a hacer, no sé, una virtualización, si vas a... no, yo tengo que consultar a los informáticos que están en la institución y pedirles que nos ayuden. Eso no es posible. El informático tiene que estar en el repositorio. Tiene que estar allí. Porque es la única manera de que se logren plasmar los cambios. Y sobre todo, en nuestra experiencia, es la única manera de que informáticos y el resto del equipo, sobre todo la administración, que es la que lleva adelante la gestión del repositorio, sea capaz de comunicarle a esta gente y explicarle qué cambios y qué cosas tecnológicas precisa. Otro aspecto a mirar es que se mantengan redes de colaboración y asistencia con otras instituciones, que prevalezca absolutamente la adopción de estándares y que haya una formación continua del personal. En cuanto a visibilidad, promoción y apertura, los aspectos a considerar es que haya un enlace en el portal institucional, en el portal principal, que el repositorio esté inscrito en los directorios tales como OpenDoor, que el repositorio sea cosechado por los grandes cosechadores internacionales. Acá he mencionado el Nacional de Argentina, pero también puede ser Base, que es uno, y así. La URL del repositorio tiene que estar clara, tiene que tener el dominio y la ruta, pero no la tecnología. Que posea perfiles activos en las redes sociales, que cuente con un blog institucional donde haya actualización. No tiene sentido tener un blog si no vamos a hacer algo con eso. Que realice promociones de diverso tipo y dirigida a distintos públicos, que se incentive el autoarchivo y que se exponga el porcentaje de recursos en abierto. En cuanto a interoperabilidad, por supuesto, servidor OAI-PMH, con sus dos caras, o sea,
Service y Data Provider, exposición de recursos en conformidad con directrices nacionales e internacionales, que ofrezca sets para los que cosechan los recursos y mantenga un registro de ítems borrados, que se puede exportar a otros formatos. Acá se mencionan RDF, JSON, etcétera, etcétera, que soporte ingesta vía SOAR para que se comunique con otros portales institucionales, que permita la recuperación de datos a partir de OpenSearch, por ejemplo, y FILT como RCS, y que interopere de forma transparente con sistemas CITAR. En cuanto al funcionamiento global del repositorio, los aspectos a considerar, por supuesto, que se utilice varios esquemas de metadatos, que incluyan metadatos técnicos y de preservación, que se usen, por favor, vocabularios controlados para la descripción, que se disponga de módulo de embargo, que se asocien identificadores persistentes de las obras y que el procedimiento de carga sea diferente, permitiendo que haya usuarios con distintos permisos. En cuanto a políticas y documentación, obviamente misión, visión, finalidad del repositorio, procedimiento de autoarchivo, políticas generales, aspectos legales, plan estratégico, plan de continuidad y licencia de distribución y de uso para cada recurso. Finalmente, infraestructura tecnológica, vamos a considerar aspectos vinculados al software que sostiene el repositorio. ¿Ya? No, que tranquila. Ah, no, porque me hiciste así y empecé a acelerar. Claro, pero no tampoco tanto. 40 minutos. Está bien, estoy muy bien. Jorge, por favor. Acá el amigo Domingo en sesión, total, no importa. Un rato menos, ¿es cierto, Domingo? Bueno, el software que sostiene el repositorio sea un proyecto de código abierto, que no sea propietario. Muy importante que tenga una amplia comunidad de soporte, que esté desarrollado en lenguajes y librerías difundidas y que reciba actualizaciones regulares. El frontend público que tenga una performance aceptable para los usuarios, digamos, que la persona no vaya a buscar allí algo y se quede detenida toda su vida, que sea usable, por favor, desde diversos dispositivos, responsive, que tenga un módulo de búsqueda y exploración de documentos, que esté optimizado para ser navegado y analizado por motores de búsqueda SEO y que ofrezca acceso a estadísticas públicas. Hardware, memorias con detección y corrección de errores, sistema de alimentación ininterrumpida, fuentes redundantes y esquemas redundantes de datos como raíz. Sistema operativo robusto, actualizaciones automáticas de seguridad de otro tipo. Sistema operativo para servidores. No se usa el servidor para otra cosa que no sean los propósitos propios del repositorio. Uso de reglas de firewall, uso de mecanismos de detección de ataques por fuerza bruta, revisión periódica de usuarios y permisos, uso de conexiones tipo VPN, uso obligatorio de contraseñas con longitud y complejidad aceptable. El servidor, control de recursos mínimos disponibles, implementación de un mecanismo de control de logs, monitoreo automático desde el exterior sobre si están disponibles o no los servicios o algo se cayó, detección y bloqueo de IP con comportamiento abusivo, sumas de comprobación, por supuesto, y chequeo de ejecución de tareas programadas. Versionado de código, generación de backup para todo lo que se les ocurra y un poquito más. Una propuesta de rotación de backup en función de importancia y frecuencia de cambio. Y en caso de usar un entorno de virtualización, snapshots frecuentes e imágenes completas. ¿Y cómo continuamos esto? Mi querida amiga, ¿quiere este o el otro? No, tranquila, dame este. Yo lo tengo ahí. Bueno, como Marisa ya hizo la torta de todo, ya, exacto, yo solo pongo la fresita encima, ¿cierto? Nosotros estamos pensando, tal como Marisa ya lo ha explicado ampliamente, que para nuestra región sí nos hace falta certificación de repositorios para ver cuáles son los repositorios realmente que cumplan con ciertos criterios de calidad. Y por lo tanto, pues estamos creando la Certificación Internacional de Repositorios Institucionales, CIRI,
que esperamos esté disponible para el año 2019. Obviamente es un proyecto que estamos apenas lanzando, puliendo con toda la propuesta técnica que ya Maritza le ha explicado, porque lo que vimos en muchos casos que se cumple con un requisito que pone un organismo de poner un repositorio, entonces se hace un DSpace o se hace un imprint o se hace algo, cualquier cosa por cumplir con un requisito, no necesariamente cumple realmente con los propósitos para que fueron creados los repositorios institucionales, y que, uniéndome un poco a lo que Domingo dijo el primer día, yo no sé si es bueno o malo los rankings, bueno o malo las fotos de premiaciones, pero lo que sí sé que es mejor estar en la foto que no estar en ella, ¿cierto? Entonces, aquí tengo mis discusiones de varios temas con Domingo. Entonces, lo que busca realmente Siri es evaluar los repositorios de la región, propiciando una auditoría de calidad sobre los repositorios institucionales, porque efectivamente existe, como lo explicó claramente Marisa, el certificado DINI, pero no está en nuestro idioma. Siempre no se adaptan necesariamente a las condiciones de la región, a las condiciones locales, etc. Entonces, pues creemos que con la creación de Siri, pues podemos ofrecer a la región un certificado de calidad que realmente potencialice la calidad de nuestros repositorios y por ende la visibilidad académica de la región también. Y eso fue todo. Por eso hablaba yo de la fresita. Venga, tú vas a responder todo. No. Gracias. Sí, yo quería intervenir porque este es un tema que me incumbe porque soy el responsable del repositorio. La calidad tiene dos aspectos, un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. Es decir, no puede ser de calidad lo que no cumple con todas estas condiciones que ustedes han puesto. Me parece una exposición sumamente completa y minuciosa, pero no bastan. O sea, esto es necesario, pero no es suficiente, porque finalmente el repositorio va a ser de calidad cuando la información, el contenido, el conocimiento que transmita sea de utilidad para los usuarios. Y eso es muy difícil de evaluar y nos pasa en muchos ámbitos, no solo en repositorios, que finalmente la gente se fijen y los pasa en rankings también, en indicadores que pueden ser objetivizados, pero hay otros que son subjetivos y que depende del criterio del evaluador. Este era un comentario que quería hacer y seguramente va a dar lugar a muchas discusiones. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Lo quieres responder? No, porque, digamos, a ver, coincido absolutamente, pero ¿sabes qué, Jorge? Creo que en definitiva ese contenido de calidad, como, digamos, lo enuncié desde otro aspecto, ¿no? El repositorio solo va a sobrevivir si es de calidad. Es decir, si el contenido no le interesa a nadie, ese repositorio está muerto. O sea, se muere solito. Exactamente, pero va a morir solo. No, porque tampoco es que... Sí. No, me encanta. Es que este es un debate que lo podemos ligar a cuando algo... Tú publicas un artículo, se publicó, pero después no te lee nadie. Entonces resulta que lo que tú has hecho pues no tiene ningún impacto. No vamos a hablar de calidad, yo la palabra calidad la reservo porque no es fácil, no tiene ningún impacto, ¿no?
Entonces podríamos decir, ya, hubo un peer review y el artículo se publicó, pero lamentablemente después no ha habido mucho interés. Ahora, imaginémonos que no tuviéramos toda la estructura de la revisión por pares. Todo el mundo puede lanzar papel, todo el mundo puede lanzar papel. Lo que pasa un poco hoy en día en el Internet, ¿no? Que toneladas y toneladas de información absolutamente inútil, en muchos casos interesada, hecha a propósito para engañar. Tiene que haber alguien que sea capaz de poner un filtro y que diga, bueno, al menos estas publicaciones han pasado un filtro, no de calidad, un filtro aceptable para que la gente los lea y luego que sea la gente la que diga, pues efectivamente esto es interesante, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que esta propuesta que hacéis es extraordinaria. Ahora, yo digo, tú para defender Siri vas a tener que abrirte al mundo indicando, detrás de Siri está... ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cómo? No, la cuestión es cómo apoyamos a Marisa y Margarita, esa es la cuestión, cómo apoyamos a Marisa y Margarita para que no estén solas frente al mundo, sino que haya detrás institución. Bueno, yo he visto que el alemán es la unión de todas las bibliotecas, la unión de todas las instituciones, siempre es algo así, ¿no? Bueno, pues si existe alguna organización universitaria de alto nivel que nos diga, la organización de universidades de Latinoamérica está detrás de Siri, la organización de lo que sea, ¿no? En el momento en que tienes ese marchamo, entonces después esto puede convertirse en algo creíble. Si no, el riesgo es que sea un asunto de Margarita, ¿no? Exactamente. El marchado ya está. Lo que pasa que como no está la última firma, no queríamos anunciarlo hoy aquí, ¿sí? Pero el marchado ya está. Efectivamente, lo que creemos y queremos que en un futuro esto se convierte en una organización donde participan muchas instituciones como miembros adherentes, como miembros que van a apoyar. O sea, la idea es que esto tenga una vida y efectivamente no puede tener vida si es una iniciativa de Marisa. De hecho, falta última firma, pero no, o sea, aquí estamos Marisa y Margarita, pero por detrás está la universidad, están las instituciones y otras instituciones, por eso le digo que falta la última firma. Entonces, no podemos lanzarlo oficialmente hoy aquí, pero no queríamos perder la oportunidad de contarlo, anunciarlo y después decirle que realmente es una iniciativa que tiene que estar, no solamente va a estar, tiene que estar y debe estar abierta a toda la comunidad de la región para que tenga validez y tenga el respaldo, ¿de acuerdo? De hecho, parte de la letra escrita de los documentos que tenemos propone la existencia, como mencionó Margarita, de esos adherentes, etcétera, etcétera. Hay distintos perfiles de cosas. Bueno, mi colega, felicitarles nuevamente por la presentación y por la iniciativa. Pero tengo una pregunta. En cuanto a la calidad y a la parte que vi que mencionaron de satisfacción de los usuarios, ¿qué herramientas han pensado o si lo han pensado utilizar para evaluar la satisfacción de los usuarios con los servicios porque bueno, allá en Cuba hicimos un pinino en cuanto a satisfacción, que lo presenté en el otro evento, en el anterior, que es con los licual y todos los instrumentos que se usan para medir satisfacción de los usuarios con los servicios, porque bien decía ella que si hacemos algo muy bueno, muy certificado, pero que no le resulte a la gente que lo tiene que usar o que no le resulte todo lo bien que, pues entonces, ¿qué hacemos? Gracias. De acuerdo, sí. Pues, dale. Bueno, sí. Hay una batería de cosas que se pueden hacer en ese sentido y es de los aspectos más dificultosos que tenemos en el camino. Verdaderamente que sí. Porque no tenés una única comunidad de usuarios a mirar adentro del repositorio. Está la interna y está la externa y
efectivamente esos puntitos, yo creo que también van a ser puntitos, por eso la propuesta, digamos, vos fíjate que no entra de lleno en ese aspecto, es como que eso es el entorno que, como dijo Jorge, en definitiva, desde otro lugar, va a tocar también continuar mirando de alguna manera y pensar de alguna manera. Todavía no está ese aspecto. Exacto, y eso tiene que ver no solamente con la propuesta, sino con la realidad que vivimos. O sea, ¿quién me puede decir qué servicios hoy presta el repositorio? Estadísticas de uso, lo dijo aquí eso. ¿Cuál otro? Bueno, o sea, tiene unas conexiones, pero realmente yo creo que, y este es el trabajo que hay que empezar a desarrollar también en la región, y esperamos que a través de esta organización que va a ir por detrás de la certificación, hay un trabajo que tenemos que hacer entre todos, porque creo, o sea, esa es mi principal inquietud, y creo que la desconexión que tenemos con la academia a veces es que creamos repositorios, pero como no hay una real gane para el investigador, no hay esos servicios de valor agregado, más allá de estadísticas, de conectarlos con los perfiles, de, no sé, de... Claro, pero a un investigador eso no le interesa mucho, nos interesa a nosotros, es importante, claro. O sea, sí, estoy hablando que estamos en mora como comunidad de crear servicios basados donde el repositorio... Claro, pero donde un poco lo de marketing científico tiene que ver, lo hacemos para revistas, pero a los repositorios no tanto. No hay realmente una propuesta real de servicios, y no solamente en América Latina, ¿no? O sea, en el mundo es un tema como, y yo creo que al no tener servicios bien definidos, pues es muy difícil, más allá de esto, de decir que vamos a, por ejemplo, a aplicar una LibQual que está hecha para servicios de bibliotecas o de organismos un poco distintos, ¿cierto? Entonces, primera tarea es diseñar servicios a partir de repositorios, portales de revistas, por ejemplo, en caso de nosotros que tenemos Vivo, o otros servicios que estaba comentando con Mailing que hacen. A partir de esto, generar servicios para investigadores, y ahí sí podemos evaluar. En la propuesta sí está el tema de estadísticas entendidas como servicio, pero como no hay, no podemos, sí, pero estamos absolutamente de acuerdo con eso, que sin servicios es probable que tengamos problemas. Aquí levantó primero la mano, y como eso es democracia, Jorge. El Estado soy yo. Le cedo mi turno, Jorge. No, bueno, hay una cuestión que me interesa por ahí tener vuestra opinión, por ahí sale un poco. Como verán, yo estoy más orientado a los datos y no tanto a la producción. Pero una experiencia que hicimos, yo tengo un repositorio que no cumple con nada de esto, digamos, porque CONICET, como pertenezco a CONICET armó CONICET Digital y digamos quedamos... Pero bueno, yo lo estoy promocionando, digamos, de la parte interna, que hay muchísimo para avanzar en eso. Y un servicio, porque digamos, para esto de dar servicios hay que hacer marketing propio, ¿no? Salir a ofrecer opciones. Y hay una demanda enorme en los investigadores que tienen dataloggers. Por ejemplo, yo trabajo obviamente con biólogos y ellos generan enorme cantidad de información en dataloggers que ponen en animales como ballenas, pingüinos, de todo tipo, y se les vuelve inmanejable eso. Entonces, nosotros logramos hacer bueno, que lo tenemos que publicar el trabajo, pero lo que hemos hecho básicamente es de las derrotas de esos animales con un software almacenar también como un metadato en el repositorio esas rutas
y después mediante, cálculos geoespaciales, brindar una interfase que le sirva al investigador para gestionar su propio volumen enorme de datos. Y lo están usando. Y eso es algo que hace visible al repositorio en una actividad concreta que por ahí alguien puede pensar que es menor, pero eso también va de la mano de no sé, acá por ahí lo has mencionado vos, Margarita, en tu charla, el tema del data paper, que es la manera de que un dato sea citado como de first class, o sea, y que quien gestiona el dato tenga citas por ese trabajo, ¿no? Porque yo estoy cansado de escuchar al investigador que te dice, a mí no me pagan para mantener las bases de datos, y detrás de eso hay mezquindades, o sea, hay un montón de cosas más. Pero me parece que hay muchos servicios que mediante el repositorio se pueden ofrecer, obviamente, con lo que dijo Marisa, los informáticos tienen que estar, digamos, comprometidos, trabajando a la par de los bibliotecarios, porque el informático tampoco quiere gestionar las comunidades, ni las colecciones, ni clasificar, ni catalogar, ¿no? Bueno, no sé si tienen algo al respecto. No, a mí personalmente me parece fantástico porque este es un ejemplo precisamente como lo que depositamos en un repositorio después se ve de utilidad para el investigador, y ese link que él después diga, uy, como eso me sirve, voy a depositar más. Esa es la mejor mercadeo de las cosas, y esos son aquellos servicios que estamos, creo que en Mora, hacer en el repositorio. Entonces, muchas gracias por el ejemplo, porque es buenísimo. Pero también quería aprovechar lo que comentaste al principio, que no cumples nada de eso. Precisamente parte del problema que tenemos es eso, porque tú dices, porque CONICYT, nosotros podríamos decir porque, no sé, porque Ministerio de Educación en Colombia, seguramente en otros países. Muchas veces no hay una guía, cuál es como el punto de partida para hacer un buen repositorio, ¿sí? Y muchas personas no conocen. Entonces, esto, además de certificación, también es esa guía, ¿sí? Esa guía de orientación para cuando CONICYT decide hacer algo, o Colciencias, o Ministerio, o quien sea, diga, mira, aquí hay algo en lo que yo me puedo basar, que debo de tener en cuenta esto, debo de tener en cuenta lo otro. Porque cuando uno hace repositorio, entonces, claro, si tengo suerte, yo soy bibliotecóloga, ¿cierto? Si tengo suerte que he tenido, gracias a Dios, que he tenido a Humberto y a Humberto, que me apoyaron, pues hago un buen repositorio porque son gente que sabe, pero muchas realidades son que tengo que contar con alguien por allá que tiene que pararse de su silla de cosas más importantes para hacer algo de repositorio. Entonces, bueno, ¿y qué quiere? ¿Sí? Entonces, y uno no sabe qué quiere porque uno es bibliotecólogo, sabe cosas estratégicas. Entonces, esto es parte de esta guía que tanto una institución o un organismo, y ahorita con el tema de redes, esto se empieza a complicar más. Y ayer lo dijo César muy claramente, es que tenemos problemas. Claro que tenemos problemas, porque lo que cosecho tiene problemas, entonces al cosechar tengo problemas, ¿cierto? Claro, y para eso ustedes están. Pero parte de esta nuestra propuesta es esto, precisamente, proporcionar una guía de calidad, de cómo hacer cosas bien, qué aspectos hay que tener en cuenta, y obviamente los que llegan a cumplirlo, mostrar que, bueno, Que lo cumple. Sí, coincido con las normas y los estándares. Sí, pero aparte, escuchame una cosa, yo puedo hablar de unas cuantas cosas de colección sí. digital. tú querías decir una cosa. Yo voy a Para afuera. Perdón, disculpen, pero, o sea, no quiero tener la última palabra, pero voy a tener la última palabra en formal. No opinar. Esto podría estar discutiendo, podemos pasarnos hasta el mediodía. O sea, el tema es sumamente rico, la exposición ha sido brillante, y
las opiniones en este caso no son divergentes, ellos son conscientes de que hay mucho trabajo por hacer. Yo, por supuesto, quiero colaborar también, y que lo más difícil de medir es la calidad, o sea, la parte subjetiva. Lo que quiero es informarles sobre lo que sigue. Tenemos ahora un coffee break hasta las 10:30, y a las 10:30 nos tenemos que trasladar al aula A100, que es por la zona donde están los coffee breaks, los stands, al aula A100, donde se va a hacer el taller del Domingo Docampo, cómo interpretar para nuestros gestores universitarios la información de los rankings e indicadores bibliométricos. Se han armado mesas hasta de 10 personas, ahí se van ubicando, hay computadoras a disposición, el que tiene la suya mejor puede hacer el ejercicio solo. Luego tenemos tiempo para almorzar, a las 3 hay una exposición de Elsevier, Open Science, una perspectiva desde la empresa de la información científica. A las 4 tenemos la tercera mesa sobre gestión de datos de investigación, experiencia de universidades, que la va a moderar Caterina Groposo, y finalmente a las 5:30 es la clausura con premiación de pósters, anuncio del próximo birredial, etcétera, etcétera. Y ahí terminamos para trasladarnos al otro congreso, el Congreso de Bibliotecólogos, teniendo en cuenta que estamos en la Semana del Acceso Abierto. Gracias.